Bueno, entonces chicos, empezamos con la clase de alcaloides, con el tema de alcaloides. Este tema de alcaloides lo van a ver conmigo en los dos teóricos, hoy y mañana. Hoy y mañana son los dos teóricos de alcaloides. Bueno, cualquier duda que quede después de este teórico, ustedes saben, tienen mi mail, así que pueden consultar si les surge después alguna otra duda. Como ya hablamos, está en paralelo, lo damos en paralelo con lo que se da esta semana en la parte práctica. Esta semana en la parte práctica ustedes van a ver extracción y caracterización de alcaloides. Así que bueno, en paralelo vemos el teórico. Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, ustedes cuéntenme, entonces, ustedes pueden... Ay. ¿Qué son los alcaloides? A ver, me gustaría que ustedes me dijeran, desmutéense nomás y díganme qué son los alcaloides para ustedes. ¿Cuál es la idea de lo que es un alcaloide? Que son sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Muy bien, actúan a nivel del sistema nervioso. ¿Y qué más? Bueno, ya me salió la definición de Meissner, ¿no? La primera definición la da Meissner en el año 1819, por ahí, y dice que era un químico alemán, ¿no es cierto? Y dice que son sustancias naturales que reaccionan como bases. Él descubre esa característica y lo llama alcaloides. Alcaloides porque alcali en árabe significa sosa y eidos en griego significa aspecto. Entonces es aspecto de sosa, aspecto alcalino. ¿Mm? Ahora, más allá, más adelante, hacia nuestro tiempo, dice quimio taxónomo contemporáneo en el año 1960, para ustedes es un poco más atrás que para nosotros, o que para mí. Hergnauer dice que son sustancias de carácter básico, que tienen nitrógeno heterocíclico, que se biosintetizan a partir de aminoácidos y que actúan fundamentalmente sobre el sistema nervioso central. Entonces, como dijo la compañera de ustedes, sí, son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central. También son sustancias de carácter básico. Esa basicidad de los alcaloides está dada por los nitrógenos que tienen en la molécula. El nitrógeno le da su carácter básico. Ese nitrógeno es heterocíclico, en general es heterocíclico el nitrógeno, y se biosintetizan a partir de aminoácidos. Entonces, esas son las características de los alcaloides y de los alcaloides verdaderos. ¿Por qué de los alcaloides verdaderos? Porque tenemos también los protoalcaloides y los pseudoalcaloides. Los protoalcaloides, ¿qué diferencia hay con los alcaloides y los protoalcaloides? Los protoalcaloides no tienen nitrógeno heterocíclico, pero sí se forman a partir de aminoácidos. Entonces, la efedrina, que es esta, la mescalina, la colchicina, son todos protoalcaloides. ¿Mm? No tienen nitrógeno heterocíclico, pero sí se forman a partir de aminoácidos. Y después están los pseudoalcaloides, que son aquellos cuya biosíntesis no ocurre a partir de aminoácidos. Entonces tenemos ahí los alcaloides terpénicos, como el taxol. Perdón, chicos. Los alcaloides terpénicos como el taxol, como la coniina, del metabolismo del acetato, la coniina, y también las bases sánticas son pseudoalcaloides. Bueno, y ahora sí vamos a la definición general de alcaloides, y ahí sí les pido a ustedes. Dijimos entonces, una de ustedes me dijo sistema nervioso central, dijimos carácter básico, dijimos, ¿qué más dijimos? A ver, son sustancias orgánicas de origen natural, nitrogenadas, con carácter más o menos básico, de distribución restringida y con propiedades farmacológicas marcadas. Esa es una definición general que podemos dar de alcaloides tomando todas las definiciones y las características de los alcaloides. Bueno, como ustedes saben, son metabolitos secundarios, ¿no es cierto? Tenemos los metabolitos primarios, los metabolitos secundarios. Dentro de los metabolitos secundarios tenemos a los alcaloides.
¿Cuál es la función en el vegetal? A ver, ¿me pueden decir ustedes la función en el vegetal? Almacenamiento de nitrógeno. Sí, muy bien. ¿Qué más? Después contra la defensa de los predadores. Muy bien. Muy bien. Almacenamiento de nitrógeno. Son sustancias nitrogenadas, por supuesto. Esas sirven como para que la planta almacene nitrógeno. Como defensa contra los predadores dijimos que cuál es en general la función de los metabolitos secundarios en las plantas, defienden a la planta contra los predadores, insectos, bacterias, virus, hongos, ¿no es cierto? También estos, en este caso, son reguladores del crecimiento, defensa contra predadores, como decíamos recién. Como agentes, ¿cómo es esto de la defensa? Como agentes tóxicos contra herbívoros e insectos, defensa antimicrobiana contra bacterias, hongos y virus, almacenamiento nitrogenado, como dijiste muy bien recién, y como sustancias de reserva capaces de proveer nitrógeno. Y además producen el bloqueo metabólico de compuestos tóxicos para la planta. Entonces, de la biosíntesis, vamos a hablar someramente de la biosíntesis de alcaloides. Los alcaloides se sintetizan a partir de aminoácidos, ¿no es cierto? Y la ciclación del alcaloide se produce a través de reacciones en las cuales hay reacciones con la base de Schiff, de formación de la base de Schiff, después de reacciones de tipo Mannich, y a continuación hay oxidaciones, ven acá las tenemos, la formación de una base de Schiff, la reacción de Mannich de condensación, ¿verdad? Y se forma la unión del nitrógeno con el carbono. Y a continuación hay oxidaciones, acoplamientos oxidativos, hidroxilaciones aromáticas, esterificaciones, eterificaciones, y todas estas reacciones van a dar lugar a la gran variedad de alcaloides que existen, de estructuras de alcaloides que existen. Entonces, decíamos que derivaban de aminoácidos, de alfa-aminoácidos, por ejemplo, la ornitina, la pirrolidina, deriva de la ornitina. Y ahora después vamos a ver los alcaloides que derivan de la pirrolidina. La piperidina, la lisina, da lugar a la piperidina. El triptofano, por ejemplo, al indol. En este caso también tenemos el triptofano. Fíjense que con el triptofano, por descarboxilación, tenemos la triptamina. Y de la triptamina, aminas simples y las carbolinas. Después, por ciclación de la triptamina, tenemos la indolina, y a su vez, del triptofano, a partir del triptofano, se forma el núcleo de la ergolina, que son los alcaloides del cornezuelo de centeno, que después los vamos a ver mañana. Y después, a partir del triptofano, los alcaloides indol monoterpénicos, los quinoleínicos y los indólicos. Bueno, esto es ¿dónde se encuentran en la naturaleza? Se encuentran en bacterias y hongos. Son excepcionales, pero son excepcionales en las bacterias. Por ejemplo, la piocianina, el alcaloide piocianina en Pseudomonas aeruginosa, y en los hongos, como la psilocina del género Psilocibe y la ergotamina del cornezuelo de centeno. En las pteridófitas son poco comunes, con excepción de las equisetales y las licopodiales, y en las angiospermas se describieron alcaloides en más de 186 familias, entre ellas las apocináceas, las loganiáceas, las rubiáceas, solanáceas, papaveráceas, rutáceas, fumariáceas, menispermáceas. Dentro de las rubiáceas, vamos a ver a la quina. Y también están en el reino animal, en la piel de algunos anfibios, en las alas de algunas mariposas, por ejemplo, los alcaloides pirrolicidínicos, que provienen de las voragináceas, que las mariposas se alimentan de estas plantas y se encuentran alcaloides pirrolicidínicos en sus alas. Bueno, el contenido de alcaloides. El contenido de alcaloides en una planta, en una especie vegetal, tiene que ser mayor, o en una droga vegetal, mayor al 0.01%. En general la cantidad la concentración es entre un 0,1% y un 2 o 3%. Y además varía entre límites amplios. ¿Por qué?
Con los alcaloides de la vinca, por ejemplo, se obtienen 3 gramos de vinblastina por tonelada de hoja. Los alcaloides de la quina, más del 15% están en las cortezas, fíjense la gran diferencia, ¿no?, en cantidad. Además, los alcaloides se encuentran en mezclas complejas de alcaloides en una misma planta. Puede predominar 1 o 2 alcaloides, o 3, pero en general hay otros alcaloides que también están en menor concentración, o sea que son mezclas complejas en una misma planta. El contenido de alcaloides es desigual según los órganos. Por ejemplo, la quinina sabemos que está en la corteza y no va a estar en las hojas, no vamos a encontrar quinina en las hojas. La nicotina se acumula en las hojas, se genera en la raíz, se acumula en las hojas, y las semillas no tienen nicotina. Estamos hablando del tabaco. Bueno, están presentes en distintas partes de la planta. ¿Por qué? Por ejemplo, la veladona, la rauwolfia están en las raíces, lo mismo que el acónito y la hidrastis. La quina en la corteza, el yoimbo en la corteza, la coca, el tabaco, el té en las hojas, el café, el cacao, la cola en las semillas, lo mismo que el cólchico, el opio en los frutos. Y también en los tejidos periféricos, se acumulan en los tejidos periféricos, en las capas externas de la corteza del tallo y la raíz, por ejemplo, en el caso de la quina, en el tegumento de las semillas, y están en formas solubles, como, o sea, que en la droga vegetal están en forma soluble como citratos, maleatos, tartratos, benzoatos, meconatos, que son sales ¿de qué tipo? De ácidos orgánicos. En general, en el vegetal se encuentran como sales de ácidos orgánicos y se encuentran también como bases libres. También pueden estar en combinación con taninos. Los alcaloides de la corteza de la quina se encuentran en combinación con taninos. Se pueden encontrar en combinación con taninos. Bueno, esto es la valoración de los alcaloides, ¿no? Las drogas que contienen alcaloides son drogas muy activas. Por lo tanto, es necesario valorar el contenido de alcaloides totales o de un alcaloide en particular. Entonces, para la valoración de alcaloides totales, ustedes van a ver valoración de productos naturales, lo van a ver en la segunda parte, cuando terminen con extracción y cromatografía, cuando terminemos con extracción y cromatografía de productos naturales. En la segunda parte vamos a ver valoración de productos naturales y también el control de calidad de productos naturales. El control de calidad de productos naturales engloba la extracción, a la cromatografía sobre planos, a la cromatografía instrumental. Con la cromatografía instrumental fundamentalmente van a valorar los principios activos de la droga vegetal. Bueno, para la valoración de alcaloides totales es necesario hacer una extracción exhaustiva del material vegetal, ¿no es cierto? Y esta se hace por métodos gravimétricos, por ejemplo, por métodos gravimétricos de pesada, ¿no es cierto? Es fácil, pero es muy poco preciso. También están los métodos volumétricos y por espectrofotometría, para la valoración de alcaloides totales. Para la valoración de un alcaloide en particular, en general podemos hacerlo por HPLC, por GC, por densitometría. Chicos, les hago una pregunta. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Se escucha bien. Se escucha bien. Cualquier cosa, si se llega a escuchar mal, ustedes me avisan y hablo por el teléfono, ¿está? Porque los otros días se escuchaba muy mal. Así que me avisan y hago el intento de utilizar el teléfono de línea para que se escuche mejor. Bueno, gracias. Entonces seguimos. A ver, acá hay que admitir. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. No sale. Acá está. Un ejemplo de una valoración por HPLC. ¿Está? Vamos a valorar boldina en boldo. ¿Está? Para valorar la boldina en el boldo, primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que obtener? Tenemos el boldo pulverizado, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? O el boldo en hojas, como lo tenemos acá. Para poder valorar la boldina, tenemos que extraerla, ¿no es cierto? Extraerla del boldo. Entonces, primero hay que extraer. Por eso es tan importante, es muy importante, ustedes han visto
¿no? Toda la parte de extracción, porque a partir de ahí seguimos trabajando en farmacognosia, ¿sí? Entonces tenemos la droga vegetal, seca y molida, como la tenemos acá, y pulverizada. Y a partir de este boldo vamos a obtener el extracto de boldo. ¿Mm? Por otro lado, si queremos valorar la boldina, el alcaloide boldina en este extracto de boldo, vamos a necesitar que un testigo de boldina, ¿no es cierto? Y lo vamos a valorar por HPLC. Entonces, primero vamos a inyectar el testigo de boldina. La boldina es un compuesto puro, ¿no es cierto? Es un alcaloide, es un compuesto puro. Por lo tanto, si lo analizamos por HPLC, lo inyectamos por HPLC, vamos a obtener un cromatograma con un solo pico, que corresponde a la boldina. El área bajo la curva de ese pico va a ser proporcional a la concentración de la boldina. Por lo tanto, nosotros cuando inyectamos la boldina, la tenemos que inyectar en una solución, inyectamos una solución de concentración conocida. ¿Está? Entonces vamos a tener el área bajo la curva, ¿no? Que es proporcional a la concentración de boldina que conocemos. Por otro lado, después vamos a inyectar el extracto de boldo. No hay caso. Vamos a inyectar el extracto de boldo. ¿Y qué vamos a obtener? Ustedes saben que los extractos son mezclas complejas de sustancias. Cuando uno extrae una droga vegetal, no extrae un solo compuesto, siempre extrae todos los compuestos que van a ser solubles en ese solvente de extracción. Entonces, fíjense, si cromatografiamos por HPLC un extracto de boldo, vamos a tener una serie de picos. Perdón, chicos, acá se me trabó esto. Ahí está. Una serie de picos correspondientes a los distintos compuestos de este extracto. Pero a tiempo de retención, a este tiempo de retención, que es más o menos 15, 14, ¿no es cierto?, que está marcado acá como pico 2, este es el pico 2 que está al mismo tiempo de retención y que corresponde a la boldina en el extracto. ¿No es cierto? Bueno, nosotros vamos a saber qué es la boldina porque tiene el mismo tiempo de retención, el pico que sale al mismo tiempo de retención que el testigo, y además si tenemos un cromatógrafo HPLC con detector con arreglo de fotodiodos, vamos a poder ver el espectro ultravioleta y va a haber, además de coincidencia de tiempo de retención, coincidencia del espectro ultravioleta. Bueno, entonces tenemos... Tenemos la boldina en el extracto de boldo. ¿Qué pasa con esta boldina? La boldina en el extracto de boldo va a tener, es un pico que tiene una determinada área. Esa área va a ser proporcional a la concentración de boldina, en el pico, exacto. Entonces vamos a saber el área del testigo y la concentración del testigo en la primera inyección. Y en la segunda inyección vamos a tener el área del pico y vamos a poder calcular la concentración. Bueno, esto está explicado en forma muy somera, después ya lo van a ver en profundidad. Bueno. Entonces, las propiedades físico-químicas. Perdón, chicos. Perdón. Entonces, las bases nitrogenadas son, en general, son sólidos cristalinos incoloros, y las bases no oxigenadas, en general, son líquidas a temperatura ambiente, como la nicotina y la conina. Tienen sabor amargo, tienen un punto de fusión neto a menos de 200 grados centígrados. Además, tienen un poder rotatorio característico. Son sustancias de reacción alcalina, son todas las propiedades fisicoquímicas de los alcaloides, estamos hablando. Sustancias de reacción alcalina, y habíamos dicho que son sustancias de reacción alcalina debido a la presencia de nitrógeno en la molécula, y el distinto grado de alcalinidad está reflejado por los diferentes valores de pKa de cada alcaloide. Está cada alcaloide con su pKa en mezclas complejas. Bueno, en la naturaleza en general se encuentran, como ya dijimos, sales de ácidos orgánicos, tartratos, meconatos, benzoatos, quinatos.
Y la solubilidad, bueno, y también como bases libres dijimos, ¿no es cierto? Y la solubilidad, bueno, tenemos los alcaloides libres, las bases, son solubles en solventes poco polares, como éter, cloroformo, el cloruro de metileno, y después las sales son solubles en agua. Entonces, estas son las propiedades en las que se basan los métodos de extracción y purificación de alcaloides. ¿Está? Y además, ahora vamos a ver los métodos, cada método en particular. Pero supónganse, si tenemos una mezcla de alcaloides, que en general no se encuentra un solo alcaloide en una planta, ¿no es cierto? Si tenemos una mezcla de alcaloides de distinta basicidad, o sea, con distinto pKa, si yo agrego a esa mezcla un ácido débil, ¿verdad? ¿Cuáles de todos esos alcaloides se van a convertir en sales? Van a pasar a sales. Les pregunto. Si agrego un ácido débil. ¿Nada? A ver. ¿Hay alguno por ahí? Bueno. Entonces, lo digo yo. A ver, sí, ¿quién es? Silvina, sí. Ay, no escucho. Se escucha entrecortado. A ver, ¿ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto, sí, perfecto. Los alcaloides libres, las bases, cuando están como bases. Muy bien. Se van a transformar en sales. En sales, muy bien. Ahora yo digo, si tenemos una mezcla de alcaloides con distinta basicidad, con distinto pKa, si yo agrego, o sea, el alcaloide, la base, más el ácido, se va a transformar en sal, ¿no es cierto? El ácido más el alcaloide como base, si yo agrego un ácido inorgánico, se va a convertir en la sal del ácido inorgánico, ¿no es cierto? Ahora bien, si yo agrego un ácido débil, o una solución, un ácido débil, o un ácido diluido, mejor dicho, no un ácido débil, un ácido diluido, ¿cuáles son las bases que se van a transformar en sales si el ácido está diluido? Las bases fuertes. Bases más fuertes. Las pK más altas. Muy bien, las bases más fuertes se van a convertir en sales. Y las bases más débiles, no. Entonces después yo puedo separar esas sales y seguir agregando ácidos en mayor concentración. Y de esa manera ir separando los alcaloides en función de su basicidad, de su pKa. Esa es una forma general de cuando uno trabaja específicamente con alcaloides. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver los métodos, ¿no? Estos métodos de extracción y purificación de alcaloides se basan en estas propiedades de solubilidad de los alcaloides y además en la propiedad de que una base por agregado, un alcaloide base por agregado de un ácido se transforma en una sal. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cuáles serán los métodos de extracción de alcaloides? Vamos a ver, alcaloides, la extracción en medio ácido, la extracción en medio básico y la extracción en medio neutro o extracción por medio de alcoholes. Entonces, si hablamos de extracción en medio ácido, siempre tenemos que tener la droga pulverizada para extraerla, ¿no es cierto? La droga pulverizada, si la vamos a extraer en medio ácido, ¿con qué la vamos a extraer? Con un ácido, ¿no es cierto? En este caso, un ejemplo sería, por ejemplo, en este caso, con sulfúrico al 0,1%. La podríamos extraer con clorhídrico diluido también, no hay problema, con cualquier ácido inorgánico, fosfórico, pero en general es sulfúrico o clorhídrico. Tenemos la droga pulverizada. ¿Cómo van a estar los alcaloides en esta droga pulverizada? Como sales. Sí. ¿Y qué más? Dijimos, como sales de ácidos orgánicos, benzoatos, tartratos, meconatos, quinatos, y también como bases libres, ¿no es cierto? También puede haber alcaloides como bases libres en la planta. Entonces, al extraerla con sulfúrico, lo que estamos haciendo es que todos los alcaloides pasen a la misma forma, pasen a sales de ácidos inorgánicos. En este caso, todos van a pasar a sulfatos.
tanto las bases como voy a extraer las bases y las sales de ácidos, las sales de ácidos orgánicos, las voy a extraer como sulfatos. Los voy a tener a todos en la misma forma. ¿Está? Entonces, voy a obtener un extracto acuoso ácido y además un marco. ¿No es cierto? Porque estoy extrayendo la droga pulverizada. El marco, ustedes recuerdan, que es la droga que ya fue extraída. Bueno, en este extracto acuoso ácido, ¿cómo voy a tener los alcaloides? Dijimos recién. Como sales. ¿De qué tipo? Sulfatos. Sulfatos, perfecto. Pero voy a tener solamente los sulfatos de los alcaloides. Fíjense que esta es una extracción en medio ácido, ¿no es cierto? Pero es agua ácida, ¿no es cierto? No es es un ácido diluido. Estoy extrayendo con agua ácida. Entonces, ¿qué tipo de compuestos voy a extraer de la droga esta vegetal pulverizada con este solvente? ¿Solamente los alcaloides? No. Voy a extraer todo aquello que sea soluble también en agua ácida. ¿Está? Entonces, voy a extraer otros compuestos polares. Entonces, esos van a estar también en el extracto acuoso ácido que va a tener mis alcaloides, todos los alcaloides como sulfatos, o los alcaloides como sulfatos. Entonces, este extracto acuoso ácido yo lo tengo que purificar. Si me interesan los alcaloides, lo voy a purificar. Para purificar este extracto, esta flechita va para el final, ¿eh? Para purificar este extracto acuoso ácido, yo lo puedo lavar con éter etílico. Puedo hacer un lavado con éter etílico. ¿Y qué extraería, por ejemplo? Los flavonoides son solubles. Todo aquello que sea soluble en éter etílico, los alcaloides no, porque van a estar como ácidos. Entonces, todo lo que sea soluble en éter etílico, me va a quedar, se va a descartar. Entonces, después voy a seguir teniendo mi extracto acuoso ácido, que en este caso va a seguir teniendo los alcaloides como sulfatos, pero ya no va a tener todo aquello que era soluble en éter etílico que se descartó. Entonces, a este extracto acuoso ácido, jugando con la solubilidad de los alcaloides, yo le puedo agregar una base. En este caso estoy agregando hidróxido de amonio. ¿Qué va a pasar cuando yo agregue, todavía no agregué el cloruro de metileno, estoy agregando hidróxido de amonio? ¿Qué pasa cuando yo agrego hidróxido de amonio a una solución que contiene alcaloides, alcaloides como sales? ¿Pasan a bases? Claro. Se liberan las bases. Cuando yo agrego la base, los alcaloides pasan a bases. ¿Y qué pasa? Pero van a estar en un medio, pasan a bases, pero siguen estando todavía en un medio acuoso. Las bases no son solubles en un medio acuoso. Las bases son insolubles en un medio acuoso. Entonces van a empezar a precipitar, a flocular en ese medio acuoso. Entonces yo lo paso a una ampolla de decantación y agrego cloruro de metileno o cloroformo, o un solvente poco polar. En este caso estamos agregando cloruro de metileno. Se van a formar dos fases, ¿no es cierto? La fase acuosa, básica, donde estaban originariamente, donde empezaron a precipitar los alcaloides que estaban, cuando pasa de ácida a básica la fase acuosa, y la fase clorofórmica, a donde van a pasar esos alcaloides, ¿no es cierto? Que empiezan a precipitar, uno agita la ampolla, hace una extracción líquido-líquido en ampolla de decantación y va a tener dos fases. En este caso, una fase acuosa básica y una fase clorofórmica. Los alcaloides fueron extraídos con el cloroformo porque estaban como bases. Si yo tengo la ampolla de decantación, ¿cuál es la fase clorofórmica y cuál es la fase acuosa? ¿Cuál es la superior y cuál es la inferior? Si son solventes clorados. ¿En qué fase me va a quedar el cloroformo? El cloroformo me va a quedar en la fase inferior. ¿No es la fase acuosa? No. La inferior. No, yo ahora estoy hablando de una parte técnica, chicos. Yo tendría que poner acá un dibujo de una ampolla de decantación. Cuando dijimos que
el extracto acuoso ácido, al extracto acuoso ácido le agregábamos primero una base, ¿no es cierto? Y que si agregamos una base, los alcaloides van a pasar a bases. Entonces se van a insolubilizar en ese medio acuoso. Por lo tanto, lo paso a una ampolla de decantación, en la ampolla voy a tener ese medio acuoso que ahora es básico, ¿verdad? Y voy a agregar el cloroformo, o el cloruro de metileno. Y los alcaloides van a pasar al cloruro de metileno, ¿no es cierto? Y voy a tener dos fases en la ampolla. Ahora, los alcaloides ahora los voy a tener en la fase cloruro de metileno, como bases. Voy a tener que separar las dos fases. Voy a tener una fase acuosa alcalina y una fase orgánica. Lo que les estaba preguntando recién es, ¿la fase orgánica es la fase superior o la fase inferior en la ampolla? Es la fase inferior. Inferior. Exacto. ¿Por qué? Porque todos los solventes clorados son más densos, más pesados que el agua. ¿Está? Entonces la fase inferior va a ser la fase cloruro de metileno. Y va a ser la fase donde estén ahora los alcaloides como bases. ¿No es cierto? Y la fase acuosa, en la fase acuosa ácida, alcalina no van a estar. Ahora lo vemos. Vamos a obtener entonces una fase acuosa residual, que va a ser, en este caso, esta fase va a ser alcalina, ¿no es cierto? Y además de la fase acuosa residual, voy a tener una fase cloruro de metileno. En la fase cloruro de metileno, ¿quiénes van a estar? ¿Qué voy a encontrar? Los alcaloides como Los bases. alcaloides. ¿Cómo van a estar esos alcaloides? Como bases. Como bases. ¿Está? Entonces, esta fase va a ser mi extracto purificado de alcaloides. ¿Purificado con relación a qué? Vamos a poner acá. Al extracto inicial crudo. Al extracto inicial crudo. Este extracto inicial crudo, que en este caso es un extracto ácido, ¿verdad? Y en este caso es alcalino, ¿no es cierto? Es cloruro de metileno. Mejor dicho, es básico, no alcalino. Es básico, es cloruro de metileno. En este extracto acuoso ácido es un extracto crudo, ¿no es cierto? Porque está recién extraído directamente sin purificar de la droga vegetal. Este es el extracto crudo de alcaloides. Este es el extracto purificado de alcaloides. En este caso, fíjense que el extracto crudo va a ser un extracto acuoso, ácido, en función del solvente que yo empleé para extraer. En este caso, después de toda la purificación, al final de la purificación, yo voy a tener los alcaloides como bases. Por lo tanto, va a ser un extracto purificado de bases de alcaloides. Y en general, se utiliza sulfato cuando se hacen esta última partición que hicimos acá, la hicimos con agua, ¿no es cierto? Era una fase acuosa alcalina original en una partición con cloruro de metileno. Entonces, se emplea sulfato de sodio anhidro para deshidratar esta fase cloruro de metileno con el agua que pudiese haber quedado, y ahí entonces sí tenemos el extracto purificado de alcaloides. Pero esto es simplemente para deshidratar. ¿Tienen alguna duda respecto de esto? Chicos, yo lo que les digo es, ustedes después piensen, después hagan ustedes el ejercicio de pensar, también lo van a ver en extracción, esto lo van a ver cuando estén en la comisión. ¿Qué es lo que queda cuando ustedes hacen este tipo de extracción? Extraen la droga, tienen el extracto acuoso ácido. ¿Qué es lo que van a extraer además de los alcaloides? Decíamos recién todo lo que fuera soluble en agua. Agua ácida, pero agua. ¿Qué es lo que va a quedar en el marco? En el marco va a quedar todo lo que sea insoluble en agua. ¿Qué tipo de compuestos van a quedar acá? En cuanto a su polaridad. Lípidos. Por ejemplo, lípidos deberían quedar acá. Aglucones. Aglucones, distintos aglucones poco polares. ¿Qué más? ¿Qué tipo en general, hablando en general en cuanto a polaridad, van a ser los que queden acá los compuestos poco polares? ¿No es cierto? Porque hemos extraído poco polares, porque hemos extraído con un solvente polar, estamos extrayendo con agua ácida, pero con agua.
Ustedes me dicen lípidos, muy bien, los lípidos son poco polares, ¿no es cierto? Los aglucones son menos, por supuesto, aglucones, hablando de aglucones, no aglucones totalmente hidroxilados que van a ser polares, pero aglucones poco polares van a quedar en el marco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si seguimos con la extracción, bueno, hay un extracto, vamos a tener este extracto, y en el marco, ¿qué tipo de sustancias vamos a tener? Eso, analícenlo bien ustedes. Lavamos con éter etílico. Si lavamos con éter etílico, ¿qué vamos a sacar con el éter etílico de modo tal de que esto esté más purificado? Este primer extracto acuoso, este segundo extracto acuoso esté más purificado que el primero. Entonces vean ustedes qué pueden sacar, o qué van a sacar, o qué pretenden sacar con el éter etílico. Que limpian, que lavan. Y después tenemos el extracto acuoso ácido que se alcaliniza, ¿verdad? Y se extrae con cloruro de metileno. Fíjense qué les quedará en la fase acuosa residual, y por supuesto en la fase clorofórmica vamos a tener los alcaloides, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a otro, pasamos a la extracción, extrajimos en medio ácido, extraemos ahora en medio alcalino. Partimos de la droga pulverizada, ¿no es cierto? Ahora bien, en medio alcalino, ¿cómo se les ocurre que va a tener que ser? Acá yo ya lo pongo. Vamos a agregar primero hidróxido de amonio para humectar. Nosotros vamos a tener la droga pulverizada, ¿no es cierto? Una extracción en medio alcalino, bueno, nosotros podríamos extraer directamente con cloroformo o con cloruro de metileno sin humectar. ¿Qué pasa si nosotros directamente la droga pulverizada la extraemos pasamos al paso 2 y no hacemos el paso 1? Si pasamos directamente al paso 2 y decimos, bueno, vamos a extraerla con cloruro, antes la traíamos con un ácido, ahora la extraemos con cloruro de metileno. ¿Qué es lo que vamos a extraer si pasando directamente al paso 2? Extrayendo con cloruro de metileno. Solo las bases libres. ¿Solo los alcaloides como bases? Solo los alcaloides como bases. Entonces, a nosotros nos interesa extraer todos los alcaloides de la droga. Lo que tenemos que hacer siempre es pasarlos todos a la misma forma. En la extracción pasada los pasamos todos a ácidos. En este caso los tendríamos que pasar todos a bases para poder extraerlos después con cloruro de metileno. A todos. Y no porque si no nos va a quedar una parte en la droga, otra parte en la fracción. Entonces vamos a estar siempre con alcaloides en una fracción y otra. Y lo que nos interesa es tenerlos todos en la misma fracción. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es pasarlos todos a bases, para poderlos extraer a todos con cloruro de metileno. Entonces, humectamos la droga vegetal. No la sumergimos, porque si la sumergimos, vamos a tenerla flotando, ¿verdad? A la droga pulverizada flotando en hidróxido de amonio. Y no podemos, si filtramos, ¿qué sucede? Y si no filtramos, tenemos la droga y no se puede hacer una partición. Entonces, simplemente se humecta. ¿Está? Con esa humectación, todos los alcaloides van a pasar ¿a qué? A bases, ¿no es cierto? Ya teniendo todos los alcaloides como bases, los puedo extraer con cloruro de metileno. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Acá, ¿qué voy a tener? El extracto y el marco. Perfecto. El extracto cloruro de metileno y el marco. Voy a tener un marco porque yo simplemente humecté la droga vegetal. ¿Está? Entonces, humecto la droga vegetal, extraigo con cloruro de metileno y tengo un extracto y un marco. Este extracto cloruro de metileno, ¿qué es lo que va a contener? Que a mí me interesa. Los alcaloides. Los alcaloides, ¿cómo van a estar esos alcaloides? Como bases. Alcaloides como bases. Pero además de los alcaloides como bases, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué más va a tener este extracto? Todo lo poco polar. Exacto, todo lo poco polar. Entonces va a tener otros compuestos que van a ser poco polares
y que a nosotros no nos interesan porque nos interesan solamente los alcaloides. Piensen también qué es lo que va a quedar en este marco. ¿Qué queda en el marco? Si yo extraje, la extracción fue con cloruro de metileno. ¿Qué va a quedar en el marco? Los compuestos más Lo que sea polares. polar. Claro, todo lo que no sea soluble en cloruro de metileno. Todo lo que no sea soluble va a ser más polar que el cloruro de metileno, ¿no es cierto? Que todo aquello que se extrae con cloruro de metileno. Entonces van a ser los compuestos más polares. Por ejemplo, un ejemplo. Azúcares, Azúcares, heteróxidos. heteróxidos. Muy bien. Después lo siguen pensando ustedes. Entonces, en este extracto cloruro de metileno, ¿qué tipo de extracto es? Es un extracto crudo, ¿no es cierto? Volviendo a este. Entonces, vamos a jugar con la solubilidad de los alcaloides, ¿no es cierto? Entonces, lo llevamos a sequedad, a este extracto lo podemos llevar a sequedad. Y lo tomamos con ácido sulfúrico. De vuelta, lo vamos a seguir trabajando con sulfúrico. Fíjense que si llevamos a sequedad y tomamos con sulfúrico y le agregamos ácido sulfúrico, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí? En el caso anterior teníamos una fase acuosa, le agregábamos una base, teníamos una fase acuosa básica, y le agregábamos el cloruro de metileno. Y teníamos dos fases y trabajábamos en ampolla de decantación. Teníamos la fase acuosa y la fase orgánica. En este caso, si llevamos a sequedad y agregamos sulfúrico, no vamos a tener dos fases, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? ¿Cómo vamos a trabajar metodológicamente acá? Con ampolla ya no va. ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a ser todo soluble en sulfúrico? Vamos a llevar a sequedad y agregamos sulfúrico, agua ácida. ¿Va a ser todo soluble en esa agua ácida? Si tenemos un extracto cloruro de metileno. Claro, no, solo se solubilizarían los alcaloides que pasan a sales. Exacto. ¿Y qué pasa con el resto? Porque acá, además de los alcaloides, como en el primero, en el extracto cloruro de metileno, además de los alcaloides como bases, es un extracto crudo. ¿Qué otro tipo de compuestos tenemos acá? ¿Ven la flechita? En el extracto cloruro de metileno crudo. Serían lípidos o... Compuestos poco polares. Claro, lípidos, por ejemplo, compuestos poco polares. Esos, si yo agrego sulfúrico, si llego a sequedad y agrego sulfúrico, ¿se van a solubilizar? No. No. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un soluble y un insoluble. En vez de dos fases, acá voy a tener un soluble y un insoluble. ¿Está? ¿Por qué? Porque estoy llevándolo a sequedad. Si yo lo tomase si yo no lo llevase a sequedad y extrajese con agua ácida, tendría dos fases. Entonces, hay dos maneras. Después véanlo ustedes tranquilos y me lo preguntan en la clase que viene cualquier duda. Ustedes pueden trabajar con ampolla de decantación si tienen dos fases, una fase acuosa y una fase cloruro de metileno. Pueden llevar a sequedad y pueden agregar el ácido, pero en este caso van a tener todo lo que se solubiliza en esa agua ácida y lo que no se solubiliza. Van a tener un soluble y un insoluble. En este caso van a filtrar. ¿Está? Filtran. Acá vamos. Vamos a tener el extracto acuoso ácido, pero además, no me aparece, acá vamos a filtrar. Entonces vamos a tener el extracto acuoso ácido, ¿verdad? Y el filtrado. Aparece después con las flechitas. Ese es el tema. Bueno, entonces tenemos ¿está claro eso? Sí, Adriana, Insoluble. pero tengo una pregunta. Digo esto y te escucho. Vamos a tener un soluble y un insoluble. De acá sale otra flecha que dice insoluble. ¿Está? Que viene después porque quedó afuera de la animación. Sí, la pregunta. Sí, no, te hago una consulta. Sí. ¿Es necesario llevar a sequedad y agregar sulfúrico o podemos evitar ese paso y a la fase diclorometano que viene de la primera etapa, droga, humectación, fase diclorometano, directamente agregar la fase acuosa sulfúrica y ahí separar en ampolla de decantación? Silvia, sos vos, ¿no? Silvia Teló.
Sí, está Sí, ya. Silvia. Sí, exactamente, es lo que les decía recién. Hay dos maneras de trabajar. Son dos maneras de trabajar. En la otra lo planteamos con las dos fases. Acá tranquilamente podemos hacer lo que vos decís. Está ese extracto cloruro de metileno, ¿verdad? Llevarlo a acidificarlo y llevarlo a una ampolla de decantación. Y tenemos dos fases. ¿Está? Entonces, podemos trabajar con dos fases o podemos trabajar llevándolo a sequedad y agregando el sulfúrico. Si agregamos el sulfúrico, vamos a tener un soluble, el soluble va a ser el extracto acuoso ácido, y el insoluble va a ser todo aquello que no sea soluble en ese extracto acuoso ácido. Si hubiésemos trabajado con dos fases, hubiésemos tenido una fase clorofórmica residual, bueno, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero en este caso, como llevamos a sequedad, tenemos una fase, un soluble, que es el extracto acuoso ácido, y un insoluble, que es lo que no se solubilizó en sulfúrico, y que es todo aquello que es menos polar. Pero está muy bien lo que decís. ¿Mm? Perfecto, sí. Sí, bien. Bueno, entonces estábamos con el soluble, que es el extracto acuoso ácido. Si a este extracto acuoso ácido le agregamos hidróxido de amonio, es decir, lo alcalinizamos, ¿no es cierto? Vamos a tener, en vez de una fase acuosa ácida, vamos a tener la alcalina ahora. Si la tenemos alcalina, ¿qué va a pasar? Los alcaloides, que en el extracto acuoso ácido estaba, o en esta fase líquida ácida, estaban como acá los alcaloides. Como sales. Como sales. Como sales. Si le agregamos una base, ¿qué va a pasar? Se van a quedar como bases. Pasan a base. Como están en un medio acuoso, que ahora es alcalino, van a empezar a precipitar, porque no son solubles las bases en un medio acuoso. ¿No es cierto? Entonces, agrego el cloruro de metileno y ahora sí. ¿Dónde está? Agrego el cloruro de metileno y ahora sí trabajo en ampolla. ¿Está? Entonces los alcaloides van a ser extraídos por el cloruro de metileno. Y los voy a tener en la fase cloruro de metileno. Y en la fase, entonces voy a tener una fase acuosa alcalina y una fase cloruro de metileno, que es la que va a contener ¿qué? Los alcaloides. ¿Cómo? Como base. Como bases. Exacto. ¿Está? Una fase cloruro de metileno que va a tener los alcaloides como base. Y una fase acuosa residual, ¿que va a ser de qué tipo esta fase acuosa residual? Va a ser básica. Es una fase acuosa residual que es básica, que es alcalina. Pero bueno, igual no nos importa, es una fase acuosa residual. Entonces, en esta fase cloruro de metileno vamos a tener los alcaloides como bases. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué los vamos a deshidratar? Vamos a usar sulfato de sodio para deshidratar esta fase. Bueno, es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué diferencia va a haber entre esta última fase cloruro de metileno, donde tenemos los alcaloides como bases, y este extracto cloruro de metileno, donde también tenemos los alcaloides como bases? ¿Qué diferencia hay entre los dos? En la primera fase vamos a tener todos los compuestos que son poco polares. Claro, entonces, ¿qué tipo de extracto es este? Este va a ser el extracto, este va a ser el extracto purificado de alcaloides, porque después de este extracto hicimos toda la purificación y llegamos a esta fase. Este va a ser el extracto purificado de alcaloides. Y este extracto que también contiene los alcaloides, ¿qué tipo de extracto va a ser? Este es el extracto crudo de alcaloides. ¿Está? Porque como decían ustedes recién, tiene otros compuestos. Todos los compuestos poco polares o menos polares que se pudieron extraer con el cloruro de metileno, además de los alcaloides que estaban como bases. Entonces, el extracto crudo que fuimos purificando y dejando a lo largo de las purificaciones, dejando los otros compuestos, ¿verdad? Hasta llegar a tener un extracto purificado de alcaloides. Y esta es la que sale después, ¿verdad? Que decíamos que lo llevábamos a sequedad y vamos a tener un soluble, este extracto acuoso ácido es el soluble, y un insoluble. Entonces, ustedes vayan viendo, véanlo ustedes como ejercicio, qué es lo que va quedando en cada una de las partes de la extracción.
¿Está? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Véanlo ustedes después, chicos, porque es un buen ejercicio. Bueno, y nos queda el medio neutro. El medio neutro se llama también medio alcohólico, ¿no es cierto? ¿Por qué medio alcohólico? Porque ¿con qué vamos a extraer? Con alcohol. Con alcohol, por supuesto, pero muy bien, con alcohol, en general con metanol, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, ustedes han hablado de las características del metanol. El metanol no es solamente, es un solvente polar, ¿no es cierto? Pero además de ser polar, es un solvente fuerte. ¿Qué significa que es fuerte? Si es polar, va a sacar todos aquellos compuestos polares. Si yo voy a extraer una droga vegetal con metanol, voy a sacar todos los compuestos polares, ¿no es cierto? Pero además, es un compuesto que por las características de la molécula, fíjense que es un metilo con un oxidrilo, es un compuesto fuerte. Eso lo han visto ustedes cuando ven extracción, ¿no es cierto? Entonces es fuerte y además arrastra los compuestos menos polares y los extrae. Por eso se dice, entre comillas, que es el solvente universal, ¿no es cierto? El tema es que extrae los compuestos también, los compuestos poco polares, por las características de la molécula del metanol. Entonces, si yo la droga pulverizada la extraigo con metanol, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener un extracto metanólico, ¿no es cierto? Y además, ¿qué? Voy a obtener un marco, un extracto metanólico y un marco, obviamente. ¿Qué voy a tener en este extracto metanólico? A mí me interesan los alcaloides, ¿no es cierto? ¿Voy a obtener solamente los alcaloides? No, compuestos polares y poco polares. Todos, está todo lo que tenga en función de la exhaustividad de la extracción, ¿no es cierto? Voy a obtener compuestos polares, medianamente polares y poco polares también. ¿Y los alcaloides, cómo van a estar en este extracto metanólico? Tanto como bases. Sales y bases. Como sales y bases, tal cual estaban en la droga pulverizada. Están igual que como estaban en la droga pulverizada, los extraje de la misma forma. Entonces voy a tener que purificar este extracto metanólico, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? Bueno, puedo llevar a sequedad el extracto metanólico y puedo resuspenderlo en sulfúrico. Acuérdense que el extracto metanólico y el sulfúrico son insolubles, o sea que yo tengo que llevar a sequedad y resuspender en sulfúrico. Entonces, en el ácido sulfúrico es agua ácida, pero en ese sulfúrico, ¿qué va a pasar con los alcaloides? Los que estaban como bases libres y los que estaban como sales de ácidos orgánicos van a pasar todos a sulfatos. ¿Está? Entonces voy a tener un soluble, este extracto acuoso ácido, que va a ser todo lo que se haya solubilizado en sulfúrico, ¿no es cierto? Y además voy a tener un insoluble. Entonces, acá, cuando el extracto lo llevo a sequedad, lo suspendo en sulfúrico, porque no va a ser todo soluble. Va a haber una parte insoluble y otra parte soluble. La parte soluble es la que yo estoy llamando acá como extracto acuoso ácido. Entonces, acá voy a trabajar voy a filtrar, con un embudo filtro. En el otro caso trabajaba en ampolla de decantación. Bueno, a este soluble, que es el extracto acuoso ácido, le agrego una base. Entonces, ¿qué va a pasar con los alcaloides que estaban como sales? Se liberan las bases. Trabajo en ampolla de decantación, agrego el cloruro de metileno. Los alcaloides que están como bases van a pasar al cloruro de metileno. Los voy a extraer con cloruro de metileno. Y voy a trabajar en ampolla y voy a tener dos fases. Una fase acuosa residual y una fase clorofórmica. En esta fase acuosa residual, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué tipo de compuestos voy a tener? En la fase clorofórmica voy a tener los alcaloides como bases, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y acá? Los compuestos polares. Perfecto. Los compuestos polares que no los extraje con el cloruro de metileno, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que esta extracción a partir de acá, bueno, seguimos. La deshidratamos y tenemos el extracto
purificado de alcaloides. ¿Y cuál es el extracto crudo que tenemos acá? Este sería el extracto metanólico, es el extracto crudo de los alcaloides. Y es el extracto crudo porque es la primera extracción que yo hago a partir de la droga vegetal. Lo voy purificando hasta obtener el extracto purificado de alcaloides. Acá el extracto purificado de alcaloides, fíjense que siempre van a estar como bases. En los 3 casos que vimos, el extracto purificado de alcaloides está en la fase cloruro de metileno. Llegamos a la fase cloruro de metileno donde tenemos el extracto purificado de alcaloides. Siempre van a estar purificados como bases. En cambio, el extracto crudo va a depender de qué. ¿Qué tipo de extracto va a ser? Va a depender del tipo de solvente que yo usé para extraer. Yo extraje con metanol, voy a tener el extracto metanólico, el extracto crudo de alcaloides que va a ser metanólico. Si extraigo en medio ácido, voy a tener un extracto crudo de alcaloides que va a ser un extracto ácido. Pero siempre voy a llegar al extracto purificado de alcaloides como bases. En el caso del medio básico, voy a extraer con cloruro de metileno. Voy a tener una fase cloruro de metileno, un extracto cloruro de metileno. Pero va a ser un extracto crudo de alcaloides. Y este siempre va a ser el purificado con los alcaloides como bases. Bueno, quedó... ¿Tienen alguna pregunta para hacer, chicos, acá? No, perfecto. ¿Está? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, seguimos ahora para cómo se detectan los alcaloides, cómo se caracterizan. Dijimos que son los grupos fitoquímicos se pueden caracterizar. Se caracterizan mediante reacciones de caracterización que dan un determinado color y que te permiten decir que en determinada fracción tenemos alcaloides o no. Y en fracciones más purificadas, y si estamos trabajando con plantas que contienen un determinado tipo de alcaloides, podemos también saber con reacciones específicas si es un determinado tipo de alcaloides. Ahora lo vamos a ver. Entonces, nosotros extraemos los alcaloides de la droga vegetal. Las reacciones de caracterización, o sea, la detección mediante reacciones de caracterización, en general se basan en reacciones de precipitación del alcaloide. Entonces, el fundamento de las reacciones generales de precipitación es la capacidad del alcaloide de combinarse con metales y metaloides. El alcaloide se combina con bismuto, por ejemplo, con bismuto, con mercurio, con tungsteno, con yodo, y precipita, y da un precipitado. Bueno, en la práctica se utilizan soluciones yodo-ioduradas, se utiliza tetrayodo mercuriato de potasio, fíjense, sales de mercurio. Este es el reactivo de Mayer. Cuando reacciona con los alcaloides, o con una solución que contiene alcaloides, va a dar un precipitado blanco. El tetrayodo bismutato de potasio es el reactivo de Dragendorf. En este caso con bismuto, sales de bismuto. Y va a dar un precipitado naranja. El reactivo silicotúnstico son óxidos de tungsteno y silicio, también soluciones de yodo platinatos alcalinos. Todos es el mismo fundamento. Lo que sí hay que tener cuidado es con los falsos positivos. Y Dragendorf es un reactivo, es el tetrayodo bismutato de potasio, como vimos recién, que da falsos positivos con proteínas, con alfa-pironas, con cumarinas, con hidroxiflavonas, con lignanos. ¿Qué significa? Que las cumarinas, las hidroxiflavonas o los lignanos o las proteínas y las alfa-pironas pueden dar precipitados color naranja y confundirse con alcaloides. ¿Está? Pero bueno, eso también depende si estamos en una fracción purificada de una droga que contiene alcaloides, bueno, se va a deber a los alcaloides, ¿no? La posible presencia va a ser debida a los alcaloides. Si estamos trabajando con drogas que contienen cumarinas, etcétera, y nos da positivo, bueno, va a ser debido a las cumarinas, por ejemplo. Pero es un reactivo que se emplea generalmente para el Dragendorf, es para alcaloides. Y hay que tener cuidado con estos falsos positivos. Entonces, estos que nombramos recién, Dragendorf, Mayer, etcétera, son reactivos generales para alcaloides. O sea que los alcaloides en general van a dar positivo estas reacciones de caracterización. Otras son el reactivo de Hager, que es una solución saturada de ácido pícrico, que va a dar un precipitado amarillo, el ácido pícrico, el reactivo de Wagner,
que también ven soluciones yodo-ioduradas, esta yodo-iodurada de potasio, el reactivo de Marmé, yodo-iodurada de cadmio, también cloruro de platino, cloruro de oro, como decíamos antes. Ahora, también puede ser que los alcaloides tengan algún grupo característico, por ejemplo, alcaloides con oxidrilofenólicos, hay reactivos específicos. Entonces, el cloruro férrico, los alcaloides con oxidrilofenólicos reaccionan con el cloruro férrico, y el color se va a deber a los oxidrilofenólicos. También los alcaloides con oxidrilofenólicos, un reactivo específico son las sales de arildiazonio. Acá tenemos alcaloides con núcleo indólico. Los alcaloides con núcleo indólico dan positivo con dimetilaminobenzdehído, que es el reactivo de Van Urk, que es específico para núcleo indólico. Entonces, el reactivo de Van Urk va a dar para alcaloides con núcleo indólico y no para alcaloides del tropano. Los alcaloides también con núcleo indólico dan positivo al reactivo de sulfato de cerio y amonio, lo mismo que los de hidroindoles. Los alcaloides del tropano con el reactivo de Vitali y Morin. Las fenilalquilaminas dan positivas con ninhidrina. Entonces tenemos reactivos generales de alcaloides y reactivos específicos. Bueno, y acá vieron que veníamos viendo, que esto ustedes lo van a ver la semana que viene, pero ya a lo largo de la carrera han visto cromatografía en capa fina, TLC, o sea que no es nada nuevo que nunca lo vieron. Acá tenemos, fíjense, esto es un extracto, el 6, el número 6, es un extracto de boldo. Y lo que tenemos acá, el T5, es testigo de boldina. Esto está sacado del plan Drag Analysis, que es un atlas de cromatografía de TLC. Y en fíjense, podemos hacer acá una observación semi-cuantitativa. Lo que indica Wagner es, cuando trabajás con alcaloides, hacer una solución del testigo. Esto es testigo de boldina, ¿no es cierto? Ay, esperen que no me anda la flecha. Esto es testigo de boldina. Se supone que el boldo tiene boldina. Lo que queremos ver en esta cromatografía es si este boldo tiene boldina. Fíjense que acá tenemos, en este extracto de boldo, una de las bandas está a la altura del testigo de boldina. Pero es una banda muy tenue. Ustedes la ven, es una banda muy tenue. Pero está al mismo RF. Entonces, fíjense, lo que se indica para hacer es hacer una solución, supónganse al 1%, por decir cualquier concentración, porque no tengo ahora en qué concentración se usó, no tengo el Wagner acá. Una solución al 1% de boldina, ¿no? Y se siembra al lado del extracto de boldo. Y entonces, si hay boldina, vamos a ver al mismo RF una banda. Ahora, esto está mucho más concentrado. Con esto, observándolo, podemos decir que hay boldina, pero en mucho menor concentración que en esta que está el testigo. Entonces, la cromatografía sobre planos, la TLC, también sirve para tener una idea semi-cuantitativa de en qué concentración está un determinado compuesto en el extracto, sembrando el testigo en varias concentraciones conocidas y viendo por la intensidad de la mancha, la intensidad de esta banda y la intensidad del testigo, en qué orden estaría la concentración en el extracto. Esto es una idea semi-cuantitativa, por supuesto, ¿no es cierto? Y es para el ojo avesado, digamos, o entrenado del que trabaja. Porque si uno quiere cuantificar, por supuesto que no va a utilizar este método semi-cuantitativo. Pero esto sirve para tener una idea de en qué cantidad está una determinada sustancia en un extracto. Entonces acá tenemos las hojas de boldo contienen boldina, esta es la boldina. Esta es la boldina en el extracto y este es el testigo. Y el motivo de que sea esta banda así es porque se busca tener una idea semi-cuantitativa sembrando el testigo en una concentración conocida. Bueno, y ahora vamos a pasar, a ver, ¿qué hora es? Vamos a pasar a la clasificación de los alcaloides. ¿Cómo se clasifican los alcaloides? Entonces,
nosotros vamos a hacer acá, la clasificación que hacemos acá es en función del núcleo químico fundamental. No sé si ustedes llegan a ver la parte de arriba de la filmina, que yo no la veo, pero dice clasificación en función del núcleo químico fundamental, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo ven? La parte superior. Sí, sí, se ve. ¿No? Sí. Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, en función del núcleo químico, bueno, con esto es la misma salvedad que hicimos con el tema de los heteróxidos, es una manera de estudiar los alcaloides y de sistematizar el conocimiento, ¿no es cierto? En este caso los alcaloides los vamos a estudiar en función del núcleo químico. Los podríamos haber estudiado, que también lo vamos a ver al final, lo podemos estudiar también por su acción farmacológica, clasificarlos en función de su acción farmacológica y de sus usos, sería otra forma. En este caso lo vamos a hacer por el núcleo químico. Entonces tenemos, y los vamos a estudiar a partir del núcleo químico. Entonces, en este caso, en los derivados del pirrol y la pirrolidina, fíjense, esto es derivado de la pirrolidina, es la cuscoirina. Derivados de la piridina y la piperidina, la nicotina y la coniina. Derivados del fenantreno, es el núcleo fenatrénico, la morfina. Derivados de la isoquinolina, esta es la isoquinolina, la papaverina. Acá. Quinolínicos, yo no veo desde acá, por eso, pero derivados quinolínicos, ¿cuál es esta? La quinina. Derivados del tropano, alcaloides con núcleo tropánico, ¿cuál es el núcleo tropánico? Acá tenemos el núcleo tropánico, la cocaína, la iosiamina. Derivados con núcleo indólico, la reserpina. Derivados con núcleo imidazólico, la pilocarpina. Esta es la pilocarpina, con su núcleo imidazólico. Alcaloides con estructura esteroide. Fíjense, este alcaloide que tenemos acá es la solanina, es la alfa-solanina. Esta alfa-solanina, acá vemos que los alcaloides también pueden estar como heterócidos. Es un heterócido del alcaloide del núcleo solanidina. La solanidina es un esteroide, y está combinado con azúcares. El alcaloide de la alfa-solanina es un heterócido alcaloide. Después tenemos los pseudoalcaloides terpénicos. Los pseudoalcaloides terpénicos, ¿cómo eran los pseudoalcaloides? ¿Qué característica era la de los pseudoalcaloides? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los que no eran sintetizados a partir de aminoácidos? Exacto. No son sintetizados a partir de no tenían nitrógeno heterocíclico. Exacto. Pero fundamentalmente no eran sintetizados a partir de aminoácidos. Acá tenemos las purinas, derivados de las purinas tenemos las bases sánticas, ¿no es cierto? Esta es la santina general, la cafeína, la teofilina y la teobromina. Después los alcaloides aminas, que son los protoalcaloides. Estos sí derivan de aminoácidos, pero no tienen hidrógeno heterocíclico. El caso que los que vimos al principio, la colchicina, la mescalina, la efedrina. Bueno, y vamos a empezar con la piridina y la piperidina. Vamos a ver esta ahora, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y después retomamos alguna otra droga más. Mi intención era llegar a la quinina, pero bueno, vemos, si no seguimos mañana. Seguimos ahora entonces con esta, tenemos derivados de la piridina y la piperidina, es la conina. La conina se encuentra en la cicuta, ¿no es cierto? La cicuta era utilizada en la antigüedad por los griegos y los árabes como sedante, antiespasmódica y analgésica. Pero dependiendo de la dosis también es mortal. Entonces, esta conina es el alcaloide más tóxico
de la planta, y en el fruto está en una proporción de 1,5%. Acá tenemos una pintura, la pintura que hizo el pintor Jacques Louis David, que vivió en esta época, por fines del año 1700, principios del 800, la pintura sobre la muerte de Sócrates. Que fue obligado, ustedes saben, fue obligado a beber cicuta, un brebaje que tenía cicuta. Por lo tanto, murió por acción de la conina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la toxicidad de la conina? La conina produce bloqueo, el alcaloide, ¿no? Estamos hablando, de la transmisión nerviosa a nivel ganglionar y de la unión neuromuscular. Platón describe la muerte de Sócrates y dice que hubo una disminución de la motilidad y de la sensibilidad, una parálisis progresiva de los músculos y un progresivo enfriamiento de las extremidades. Sócrates no pierde la posibilidad de hablar. Él hace su gran discurso antes de morir, no pierde la posibilidad de hablar y el brebaje aportado por Critón seguramente debía contener opio. Bueno, si seguimos con la clasificación, tenemos a los derivados del fenantreno, como la morfina, y los derivados de la isoquinolina, como la papaverina. Bueno, ahora sí, chicos, yo les pido 5 minutos, a ver, vamos a ponernos así, a verlos. Les pido 5 o 7 minutos y seguimos. A ver. Tengo que dejar de compartir para poder... sí, ahí está.
Ahí está. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ujú. Bueno, habíamos hablado entonces, a ver, esperen chicos. A ver. Ahí está. Bueno, entonces habíamos terminado hace un ratito diciendo que íbamos a continuar con la clasificación y teníamos los derivados del fenantreno y los derivados de la isoquinolina. Dentro de los derivados del fenantreno, la morfina, con su núcleo fenantrénico, y la isoquinolina con el núcleo isoquinolínico. Ambas, estos dos alcaloides están en una misma planta. Ahora pasamos a eso. Vamos a hablar de, en este caso, de este señor Frederick Serturner, que vivió entre los años 1783 y 1841. ¿Por qué? Porque fue el primero en aislar e identificar el principal alcaloide del opio, que es la morfina. Él hizo ensayos fisiológicos probándolos en sí mismo y en sus amigos, lo cual dice que le dio gran fama y reconocimiento. Este hombre, Serturner, que vivió desde 1783 hasta 1841, era un farmacéutico alemán, pionero del descubrimiento y del aislamiento de la morfina, que lo hizo en el año 1805. Bueno, dice que fue el primer científico exitoso en el aislamiento de cristales de morfina de la planta de la amapola, creando así un analgésico más fuerte y mucho más eficaz de los que existían hasta ese momento. Aprendiz de farmacéutico, desde los 16 años fue aprendiz de farmacéutico. Consiguió su propia farmacia en el año 1809 y se quedó con ella hasta el año 1820. Bueno, la perspectiva toxicológica, ¿no?, de este tema. Él estaba interesado por el opio y aisló el ácido mecónico. El ácido mecónico es marcador, es un marcador del opio, es propio del opio, ¿no es cierto? Y como ya vimos, una de las sales en las que se encuentra la morfina, o las sales ese es como meconatos, ¿no es cierto? Dijimos, como además de tartratos y tratos, meconatos. Y además, además del ácido mecónico, aisló una sustancia de carácter básico que él la consideró a esta sustancia de carácter básico como un elemento propio de la acción narcótica. Entonces, de esta manera, aisló la morfina del opio, y fue el primero en aislar la morfina del opio. A este alcaloide, a la morfina, lo llamó morfinum, en honor al dios griego de los sueños, Morfeo. Y la morfina fue el primer alcaloide extraído del opio y el primer alcaloide aislado de una planta. Ambas cosas. En el año 1831 recibió un premio de la Academia de Ciencias de París por haber comprobado la naturaleza alcalina de la morfina. El premio se lo dieron en el año 1831, ¿no es cierto? Pero ya lo había comprobado antes. ¿Se acuerdan que Meissner, alrededor del año 1819, había formulado el concepto de alcaloide? La naturaleza alcalina de la morfina, comprobada por Serturner, le permitió a Meissner formular el concepto de alcaloide en Viena. Bueno, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene del Papaver somniferum, es una papa verácea, y es conocida como amapola medicinal. Entonces, el fruto del papaver es esta cápsula. La cápsula contiene semillas, que son pequeñas, muy pequeñas y reniformes. Ahora, ¿cómo se obtienen los alcaloides? Hay dos formas. Se pueden obtener a partir del opio, ¿no es cierto? Los alcaloides están en el opio. ¿Qué es el opio? El opio es el látex que fluye de las cápsulas aún verdes del Papaver somniferum.
Entonces, cuando la planta está verde, el fruto, que son estas cápsulas, se le hace estas hendiduras, en este caso longitudinales. Eso, véanlo chicos también, ustedes no solamente lo ven de acá de los teóricos esto, sino también de la guía de teóricos, ¿no es cierto? Ahí está bien explicado también. Entonces, de estas hendiduras longitudinales fluye el látex, que es blanco amarillento. Este se recoge sobre hojas de amapola. Después se les da las distintas formas, va a adquirir distintas formas el opio en función del recipiente que lo contiene. Pero en principio fluye el látex. Otra cosa más con relación a esto, de la cápsula verde. La cápsula seca tiene las semillas. Esta es una cápsula seca. Bueno, hay distintas, del Papaver somniferum, variedad nigrum, variedad album, variedad nigrum y variedad setigerum. Está cultivadas en Asia Menor, en Europa, en la India. ¿Está? Entonces, de todos estos se obtiene este látex y del látex el opio. Y tenemos también el Papaver rhoeas, que es la amapola de jardín, que tiene un alcaloide isoquinolínico y además un colorante rojo. Pero estas tres variedades de Papaver somniferum son las que de las cuales se obtiene el opio. Entonces, como decíamos, el opio, acá tenemos opio en bruto, es el látex que fluye, que es recogido en hojas de amapola, y después adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Masas más o menos redondeadas o aplastadas, de color oliva, grisáceo, a marrón oscuro, que pueden pesar de 300 gramos a 2 kilos cada una. Bueno, acá dice que esto es opio puro, este es del gobierno turco, que pesa alrededor de unos 2 kilos, y este es no leo bien, del indio, me parece. Bueno, entonces acá estas también son imágenes de cultivos de opio. Cuando están las cápsulas maduras, se hacen los cortes y fluye el látex, y se obtiene de esa manera el opio. Bueno, ¿cuáles son los alcaloides del opio? Los alcaloides del opio, los que están en el opio, son la morfina, que en el opio se encuentra en una proporción no menor de 9.5%. De la morfina se obtiene la heroína, que es un alcaloide semisintético, es la diacetilmorfina, que después la van a ver cuando vean drogas de abuso. Y otros alcaloides son la codeína, que está en el opio está entre un 2,5 a un 5%, la tebaína, la papaverina, que este es un alcaloide isoquinolínico, todos estos que vemos acá son fenantrénicos, la papaverina es isoquinolínico, y la narcotina o noscapina, que también está en una proporción entre un 2 a un 10%. Entonces, el opio tiene que tener no menos de un 9% de morfina anhidra, y es elaborado solo por el Papaver somniferum y por Papaver setigerum. La composición química del opio, tenemos agua, tiene un 10 a un 15% de agua, 20% de azúcares, ácidos orgánicos como el ácido mecónico, más de un 5% de ácido mecónico, que es marcador de identidad, este que vemos acá es el ácido mecónico, ácido láctico, fumárico, oxalacético, tiene ceras, de un 6 a un 13% de ceras, que son las que le dan plasticidad al pan de opio, y alcaloides entre un 10 y un 20% de alcaloides. Entonces, una manera de obtener los alcaloides de la planta es a través del opio, ¿no? Los alcaloides del opio obtenido del Papaver somniferum, del látex del Papaver somniferum. Otra forma de obtener los alcaloides es a través de la paja de adormidera. ¿Qué es la paja de adormidera? La paja de adormidera, ahora lo vemos, pero entonces primero es los cultivos ilícitos, los lícitos. Hay cultivos lícitos de opio en Turquía, en Francia, en España, en Australia. Ahora, ¿qué sucede?
nosotros estamos obteniendo los alcaloides a través del opio. El opio es motivo de tráfico ilícito, y lo van a ver ustedes cuando vean drogas de abuso también. Entonces, otra manera de obtener los alcaloides que no sea a través del opio es a través de las cápsulas secas sin semillas. Eso se llama a través de la paja de adormidera. Entonces, la cápsula se la deja madurar, se la deja seca y se le sacan las semillas, que son las que vimos al principio. Las cápsulas se recolectan cuando están secas, se retiran las semillas y de esas cápsulas secas se extraen los alcaloides. Ahora fíjense que en estas cápsulas secas la morfina está en una proporción de un 0,2 a un 0,5% contra un 9,5-10% que está en el opio. ¿Qué sucede con esto? Con esto se evita el tráfico ilícito. Y además, por otro lado, a pesar de que se obtiene menos morfina, mucho menos morfina, esta mecanización también significa un ahorro de mano de obra, se evita la clandestinización, como hablábamos recién, y la recolección de las cápsulas maduras permite el secado por simple ventilación. Entonces son las dos maneras de obtener morfina a partir del papaver. Bueno, obtenemos los alcaloides que obtienen los alcaloides del opio y los alcaloides del papaver son la morfina, como dijimos recién, que es hipnoanalgésica, la codeína, antitusiva, y del papaver bracteatum se obtiene tebaína. Del cetigerum, del somniferum y del cetigerum se obtienen los alcaloides, perdón chicos, pero acá, a ver, ¿qué está pasando acá? Discúlpenme, pero esto es un, a ver, acá. Y del papaver bracteatum se obtiene la tebaína. Bueno, vamos a ver entonces la acción farmacológica. La acción farmacológica. La morfina se une a receptores específicos del sistema nervioso central, tiene efectos centrales y periféricos. En el sistema nervioso central, tiene un efecto analgésico sobre el sistema nervioso central, el efecto es analgésico, es un efecto analgésico selectivo. Deprime la percepción nociceptiva, elevando el umbral de la percepción dolorosa. Tiene actividad psicodisléptica. ¿Qué significa? Que produce cierta indiferencia frente al dolor. Tiene efectos respiratorios, deprime los centros respiratorios vulvares, disminuye así la sensibilidad al dióxido de carbono y a la hipoxia. Y a dosis elevadas produce bradipnea y ritmo respiratorio irregular. Otros efectos centrales: deprime el centro de la tos, produce miosis, que la miosis es un síntoma de intoxicación crónica, vómitos, deprime la actividad de la hipófisis, por lo tanto disminuye la secreción de las hormonas FSH, LH y ACTH. Produce dependencia. ¿Cómo es el tema del efecto psicodisléptico? Primero tiene actividad euforizante, produce un bienestar transitorio, después produce somnolencia, luego aparece la dependencia psíquica, que es compulsión a tomar más del mismo producto, seguido de tolerancia, con un aumento de la dosis y de la frecuencia. Produce síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia viene con rinorrea, sudoración, lagrimeo, después agitación, midriasis, dolores articulares, musculares, ansiedad e insomnio. Taquicardia, náuseas y diarrea. También tiene efectos, esos son los efectos centrales. Los efectos periféricos, tiene efectos digestivos, con vómitos inconstantes, actividad sobre las fibras musculares lisas, induce retención urinaria, es antidiurética, por lo tanto, a dosis elevadas es bradicardizante y vasodilatadora e hipotensora. Otro de los alcaloides, hablábamos de la morfina, ahora hablamos de la noscapina. La noscapina es antitusivo específico por acción central,
y por acción periférica. Por acción central inhibe la transmisión del impulso tusígeno y por acción periférica es espasmolítica. No tiene acción toxicomanígena, no es analgésica y no induce depresión respiratoria. Por lo tanto, es un antitusivo específico de acción central y periférica. Bueno, y también tenemos dentro del papaver y del opio la papaverina. La papaverina, como dijimos, es un derivado isoquinolínico, ¿verdad? Que está en una proporción de 0,5 a un 1,5%. La acción de la papaverina es antiespasmódica, pero en la actualidad la papaverina se obtiene por síntesis. Bueno, pasamos a otra droga, a otro tipo de clasificación, a la misma clasificación. Los isoquinolínicos, tenemos la ipecacuana, es la Psicotria ipecacuana o Cephaelis ipecacuana, de la familia de las rubiáceas. La droga son los rizomas y las raíces desecadas, que contienen no menos del 2% de alcaloides totales. Tenemos la cefelina y la dehidroemetina. Se utiliza como expectorante, amebicida, antidisentérica, esto es el clorhidrato de metina, y antidisentérica. Acá tenemos los compuestos de la ipecacuana, la psicotrina, la cefalina, la emetina. Bueno, pasamos entonces a los curares. Los curares son extractos crudos y secos de la corteza de raíces y tallos de distintas especies. Por ejemplo, Strychnos castelmai, Strychnos toxifera y Strychnos crobauxi de la familia de las loganiáceas y Chondrodendum tomentosum de la familia de las menispermáceas. Estas las usaban los indios de América del Sur. Estos extractos los usaban los indios de América del Sur en las flechas de sus cerbatanas. Bueno, curare, la palabra curare viene desde origen guayanés, urari. Son productos complejos, como dijimos recién, de diferentes orígenes botánicos, con idénticas, iguales actividades farmacológicas. Bueno, se utilizaban como veneno de caza. ¿Por qué como veneno de caza? ¿Cuál era el interés del cazador por estos curares? Tienen efecto muy rápido, la presa no puede huir, se produce una relajación muscular que impide a papagayos, monos y otras presas agarrarse de las ramas, y la toxicidad del curare es únicamente por vía parenteral. Por lo tanto, la presa la pueden consumir. Y la curarización es rápida, se produce una rápida parálisis progresiva, muerte por paro respiratorio, sin pérdida de la conciencia ni de la sensibilidad. Bueno, ¿cómo se clasificaban los curares? Esto, cuando uno habla de los curares, es interesante porque es bien etnofarmacognóstico, ¿no es cierto? Estamos viendo los alcaloides, que son del tipo bencilisoquinolínico, ¿verdad? Y del tipo de, en esta clasificación que estamos viendo. Esta parte es bien farmacognóstica, después vamos a ver que está uno de los alcaloides característicos, es la tubocurarina, que no se usa, y otros alcaloides que sí, que se usan como anestésicos, inductores de la anestesia, inductores de la anestesia. Perdón, chicos, discúlpenme un segundito. Bien. Y lo vemos también porque es un tema interesante desde un punto de vista etnofarmacognóstico, es por eso que yo hago hincapié ahora en el teórico. Bueno, entonces decíamos que los curares se clasifican en función del recipiente que los contiene. Están los curares en tubo o tubocurares, que son los que se utilizaban en Brasil y en Perú, que se los colocaba en tubos de bambú. Y estos curares fundamentalmente son los obtenidos a partir de los tallos de las menispermáceas. Después estaban los curares en pote,
que son los que se utilizaban y se utilizan aún en el Alto Orinoco y en el Alto Amazonas, en las zonas aborígenes, que ya cada vez hay menos, en potes de arcilla en formas variadas. Estos son mezclas de extractos de menispermáceas y loganiáceas, o sea que según la zona era el recipiente que los contenía y el tipo de plantas, de especies de donde se obtenían. Y en función de eso eran de menispermáceas o de menispermáceas y loganiáceas o loganiáceas. Los curares en calabaza, en Colombia, Venezuela y Guayana, eran los frutos de vignonáceas y fundamentalmente eran de estrignos de la familia de loganiáceas. Bueno, la composición química, los curares de las menispermáceas tienen alcaloides isoquinolínicos y los curares de las loganiáceas tienen alcaloides indólicos. En ambos casos son amonios cuaternarios. Los curares de las menispermáceas de un 2 a un 10% contienen alcaloides bisbencil tetrahidroisoquinolínicos. El ejemplo de estos es la tubocurarina. Acá tenemos la tubocurarina, que es bisbencil tetrahidroisoquinolínica. Y después tenemos los curares de las loganiáceas, que en general contienen alcaloides bisindolínicos simétricos. Y el ejemplo son las toxiferinas, de la 1 a la 13. Entonces tenemos alcaloides bisindólicos, simétricos. Bueno, los curares naturales son curares, se los conoce como curares no despolarizantes o paquicurares. Paqui es porque son moléculas grandes, ya vimos que son moléculas grandes. Esto en contraposición a los leptocurares, que son despolarizantes, que tienen una cadena carbonada corta y flexible, como el succametonio y la succinilcolina, que es la succinilcolina. Los paquicurares, hablando de los paquicurares, que son los que nos atañen ahora, únicamente, como ya dijimos, son activos por vía parenteral. Son acetilcolino competitivos, bloquean la conducción del impulso nervioso a nivel de la placa motora, y el paquicurare se fija competitivamente sobre los receptores colinérgicos de la placa motora. Las etapas de acción de los curares son, primero, hipotonía muscular, atonía con pérdida de tono, y después parálisis progresiva. A continuación, el efecto es miorrelajante sobre músculos estriados, párpado, cuellos, miembros superiores e inferiores, músculos abdominales y respiratorios y diafragma. Este efecto es temporal, porque con respiración artificial la funcionalidad de los músculos vuelve con secuencia inversa. Bueno, los usos de los curares, la tubocurarina, como decíamos, es un producto de referencia que en la actualidad no se usa. Se emplean derivados hemisintéticos de la C-toxiferina 1, que es la dialil nortoxiferina, que es el alcuronio, que es un coadyuvante de la anestesia, por supuesto se administra en forma intravenosa, es miorrelajante y se utiliza como miorrelajante en intervenciones quirúrgicas de larga duración. Acá tenemos el alcuronio, derivado de la C-toxiferina. Bueno, alcaloides aporfínicos. Los alcaloides aporfínicos son derivados de la isoquinolina, que a su vez comprende un núcleo fenantrénico. A ver, chicos, por acaso. Entonces, derivados de la isoquinolina, es el círculo naranja, que a su vez comprende un núcleo fenantrénico. Alcaloides aporfínicos. El ejemplo de alcaloide aporfínico, o de una droga vegetal, de una especie de droga vegetal que contiene alcaloides aporfínicos, es el boldo. Peumus boldus monimiaceas. Este es el árbol del boldo y las hojas del boldo. El boldo no solamente contiene alcaloides, además contiene aceites esenciales. Tiene propiedades colagogas y coleréticas, es digestivo, como ustedes saben,
los alcaloides totales son más activos que la boldina sola. Entonces, ahí se ve la acción sinérgica, por acción sinérgica, si yo tengo un extracto de boldo que contiene alcaloides, este extracto de alcaloides va a ser más activo que la boldina, que el alcaloide boldina solo. Eso es por una acción sinérgica de los alcaloides del boldo. Un extracto, se emplean extractos alcaloídicos purificados, extractos del boldo con alcaloides, que además, además tienen flavonoides, y este es mucho más activo que el extracto de alcaloides solamente. Entonces la boldina se emplea asociada con aloína, con flavonoides, etc., en tratamiento sintomático de las dispepsias de origen hepatobiliar. Bueno, y acá, bueno, esta es ya lo vimos la vez pasada, así que no lo vamos a volver a hablar sobre esta diapositiva. Bueno, y si retomamos, no sé qué hora es, ya tenemos que terminar, pero, a ver, si retomamos, tenemos los derivados de la quinolina, es la quinina. Lo vemos rápidamente porque ustedes esta semana tienen el TPE de quina, ¿no es cierto? Y la quinina se encuentra, la obtenemos, es el alcaloide que se obtiene de la quina. En este caso fueron Cabantu y Pelletier los que aislaron, bueno, eran muy prolíficos como químicos, ¿no? E investigadores, y con los medios que tenían en ese momento, ¿no es cierto? En el año 1817 aíslan la emetina de la ipecacuana. En el año 1818 identifican estricnina y brucina en la nuez vómica. En el año 1820 anuncian el método para aislar quinina y quinidina de la corteza de cinchona, y después también trabajaron en la preparación de sales puras y en ensayos clínicos en el tratamiento de la malaria. Cabantu y Pelletier, ¿no? Bueno, la quina, el árbol de la quina, se lo conoce como corteza de los jesuitas desde el siglo XVII. Con esta, los jesuitas curaron a la condesa de Cinchón, que era la mujer del virrey del Perú. Entonces, este género cinchona fue creado por Linneo en el año 1742, con muestras 40 especies de quina traídas del Perú. La droga actualmente se obtiene de fuentes de cultivo. Primero fue en India y en Java, alrededor del año 1850, a principios de siglo en Holanda, y después de la Segunda Guerra en el Zaire. ¿Cómo se obtiene la corteza? La droga es la corteza desecada de Cinchona calizaya. ¿Cómo se obtiene la corteza? La corteza se obtiene golpeando y decorticando el árbol. La corteza se regenera, de esta manera la corteza se regenera parcialmente. Y después de varios años y decorticados, ya los árboles ya no sirven más, se arrancan los árboles. La quinina, a su vez, fue sintetizada en el año 1944. Bueno, a partir de la corteza de quina se obtienen 300 a 500 toneladas por año de quinina. Y esto a partir de 5.000 a 10.000 toneladas de corteza de quina. El 50% de la producción de las quinas se emplea para la industria de los productos de la quina, se emplean en la industria agroalimentaria. Estamos hablando de quina, ¿no? Ahora, el 30 o 50% de la quinina se emplea para la semisíntesis de quinidina. Y en Francia, ya a partir de fines del siglo pasado, ya en 1998, se empleaban ya fitomedicamentos en base de cortezas. Las indicaciones son estimulante del apetito, facilitadores del aumento de peso, clásicamente se empleaban en estados febriles y gripales. Y además, como tónico amargo, estamos hablando de la quina, ¿no? Y de los extractos de quina. Los extractos puros o tinturas en bebidas como aguas tónicas. En la actualidad, las termas, por ejemplo, contienen quina. Si ustedes se fijan, tienen extracto de quina.
Bueno, entonces, hablando específicamente de la especie y de la droga vegetal Cinchona calizaya, de la familia de las rubiáceas, tiene que contener no menos de un 5% de alcaloides totales. Alcaloides totales. Entonces acá tenemos, son árboles o arbustos desde 15 a 20 metros de altura, y lo que se utiliza es la corteza. Esta corteza contiene el alcaloides, entre ellos la quinina y la quinidina. La quinina es esta que vemos acá, y la actividad de la quinina es antimalárica, es activa contra las formas intraeritrocitarias del Plasmodium. Las indicaciones actuales para el alcaloide quinina es en tratamiento de accesos de paludismo, en caso de quimioresistencia a otros antipalúdicos. Puede inducir a dosis elevadas trastornos neurosensoriales, puede producir hipoacusia, zumbidos, trastornos oculares. También trastornos en la conducción intraventricular y auriculoventricular y manifestaciones digestivas. Entonces, en primer término, decimos en el tratamiento de los accesos de paludismo. En segundo término, en el tratamiento sintomático de afecciones febriles y o dolorosas. Estados gripales en asociación con cafeína, ácido ascórbico, alcanfor, codeína, eucaliptol, paracetamol. Y otras aplicaciones farmacéuticas de la quinina es en palpitaciones, angustia, algias precordiales en asociación con papaverina y fenobarbital. Entonces son las indicaciones actuales del alcaloide quinina. Bueno, la quinidina, tenemos la quina también contiene el alcaloide quinidina. El alcaloide quinidina es antiarrítmico y se utiliza en el tratamiento de la fibrilación auricular y en la prevención de extrasístoles. Bueno, tenemos la quinina y esta de la que tanto hablamos ahora, o se ha hablado ahora a raíz del COVID, es la cloroquina. La cloroquina es sintética, tiene una estructura similar a la quinina, pero es sintética. Se sintetizó y se empezó a usar, se sintetizó en el año 1934 y se usó como antimalárica a partir del año 1940. Y ahora con el tema del COVID se retomó para estudiarla en estos casos, pero si bien se le hizo mucha propaganda, ustedes conocen bien el tema, verdaderamente no están comprobados los efectos que se preconizaron en cuanto al COVID. Entonces, la cloroquina es sintética, utilizada como antimalárica y ocasionalmente también en artritis reumatoidea. Bueno, acá tenemos la corteza de quina. En la corteza de quina, fíjense, a ver, la corteza de quina tiene quinidina y tiene quinina. Entonces estos son extractos de quina, y estos son los testigos. Esto es quinina y esto es testigo de quinidina. Y acá podemos ver que estas dos muestras, estos dos extractos, contienen quinina. Y la quinidina, habría que ver bien si estos contienen quinidina también. Y si la contienen en muy baja concentración. Bueno, la quina también contiene ácido químico, taninos catéticos, como el ácido quinotánico, quinovina, que es el principio amargo, que es un glicósido del ácido quinóbico, que es un triterpeno, esta es la quinovina, y bueno, con esto terminamos con la quina, y seguimos mañana con el tema de los alcaloides. Bueno, a ver. Uh-huh.